El metabolismo es un conjunto de todas las reacciones químicas catalizadas por enzimas que se producen en la célula. La ruta de los carbohidratos puede ser activada por monosacáridos como fructosa, galactosa, pero principalmente por la glucosa, la cual podemos adquirir a través de los alimentos. Cuando comemos un alimento, este viaja al estómago por el esófago, aquí dura un rato hasta ser digerido, y de ahí pasa al intestino delgado donde los nutrientes se absorben por los capilares. Es así que llega la glucosa a los vasos sanguíneos. En este momento, la glucosa requiere de una enzima generada por el páncreas llamada insulina, la cual activa el receptor de la glucosa. Este le permite a la glucosa el paso a la membrana celular. Existen procesos metabólicos que se derivan de ella: la glucólisis para la obtención de energía, la gluconeogénesis, glucogénesis y glucogenólisis son para su regulación. La glucólisis es una de las vías que las células utilizan para transformar azúcares como la glucosa en energía bioquímica en forma de ATP. En el citosol de la célula, la glucólisis convierte la glucosa en dos moléculas de piruvato a través de una serie de 10 reacciones enzimáticas. Este proceso produce ATP y NAD, que puede utilizarse posteriormente para producir más ATP para la célula. En el primer paso hay un gasto de una molécula de ATP, la cual transfiere un grupo fosfato a la glucosa y la transforma en glucosa 6-fosfato, mediante la enzima exoquinasa que fosforila la glucosa. En la forma de glucosa 6-fosfato permite la entrada de glucosa a la membrana. En el segundo paso, la glucosa 6-fosfato cambia su isómero, que es la fructosa 6-fosfato, mediante la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa. En el tercer paso, un grupo fosfato se transfiere del ATP a la glucosa 6-fosfato, en el cual se produce la fructosa 1,6-fosfato. En este paso, actúa la enzima fosfofructosa quinasa. En el paso 4, la fructosa 1,6-fosfato se rompe con ayuda de la enzima aldosa para generar dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Solo el gliceraldehído 3-fosfato puede continuar con los pasos de la glucólisis. En el paso 5, la dihidroxiacetona fosfato pasa a ser gliceraldehído 3-fosfato mediante la enzima triosa fosfato isomerasa. Ahora tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, así que las siguientes reacciones serán dobles. En el paso 6, participa una molécula de nicotinamida adenina dinucleótido. El gliceraldehído 3-fosfato pierde 2 electrones y 2 protones para reducir el NAD a NADH y producir un hidrógeno. Esto mediante una enzima deshidrogenasa. En esta reacción se libera energía que se utiliza para añadir otro fosfato al azúcar y formar glicerato 1,3-difosfato. En el paso 7, el glicerato 1,3-bifosfato dona uno de sus grupos fosfato al ADP, lo transforma en una molécula de ATP y pasa a ser glicerato 3-fosfato con la intervención de la enzima fosfoglicerato quinasa. En el paso 8, con la participación de la enzima fosfoglicerato mutasa, la molécula glicerato 3-fosfato cambia su isómero glicerato 2-fosfato. En el paso 9, el glicerato 2-fosfato pierde una molécula de agua mediante la activación de la enolasa y se transforma en fosfoenol piruvato. En el paso 10, el fosfoenol piruvato dona un grupo fosfato a un ADP y se produce una segunda molécula de ATP mediante la enzima piruvato quinasa. El fosfoenol piruvato se convierte en piruvato, que es el producto final de la glucólisis. Los resultados de la glucólisis en la primera fase, en donde hay un gasto energético, hay una reducción de 2 ATP a 2 ADP. En la segunda fase, donde se obtiene energía, se obtienen 2 NADH, 2 ATP y 2 piruvatos. Si hay presencia de oxígeno, el piruvato se envía al ciclo de Krebs. Si no hay oxígeno, pasa a ser fermentación y se convierte en ácido láctico. Glucogénesis. Cuando hay mucha glucosa en la sangre y la insulina ya suministró la necesaria a la célula, la sobrante se almacena en el hígado y una parte en músculos, por un proceso llamado glucogenogénesis. En el primer paso, la glucosa se fosforila formando glucosa 6-fosfato, esto por medio de un ATP. La glucosa 6-fosfato se isomeriza a glucosa 1-fosfato por enzima fosfoglucomutasa. En el tercer paso entra en reacción un uridín 5-trifosfato UTP que se divide en uridín fosfato y que se une al fosfato de la glucosa
convirtiendo la glucosa en uridinfosfato-glucosa UDGDP y en dos fósforos inorgánicos que salen de la reacción, esto por una enzima UDP, glucosa pirofosforilasa. Aquí no hay gasto de ATP. Al uridinfosfato-glucosa UDGP se desprende el uridindifosfato quedando como un residuo de glucosa, el que se unirá a otro residuo de glucosa por la enzima glucogenina, pero para esto se desprende el grupo hidroxilo del carbono 4, y así se unen mediante el oxígeno para formar el inicio de una molécula de glucógeno, y una vez unidas las primeras glucosas, la glucogenina ya no es necesaria, y se desprende de la molécula. Así queda el glucógeno al que se le suman más residuos de glucosa de la misma manera, siempre por enlaces alfa-1,4, y todo esto es catalizado por una enzima llamada glucógeno sintasa. Ya con muchas glucosas en la cadena principal, se ramifica mediante enlaces alfa-1,6. Por la enzima ramificante a esto se le unen las glucosas mediante enlace 1,4, y cuando esto llega a 8 glucosas se ramifica. Una molécula de glucógeno puede tener hasta 120.000 moléculas de glucosa. Glucogenólisis. La glucogenólisis es la vía por la cual se degrada glucógeno para la obtención de glucosa de una forma rápida. Esta vía se estimula por niveles bajos de glucosa, glucagón y catecolaminas. En el primer paso, el glucógeno es degradado a glucosa 1-fosfato por la enzima glucógeno-fosforilasa, que es la enzima reguladora de esta vía, y la enzima desramificante que rompe los enlaces alfa-1,4 y alfa-1,6. En el paso 2, la glucosa 1-fosfato pasa a glucosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucomutasa. En el tercer paso, la glucosa 6-fosfato pasa a glucosa por la enzima glucosa 6-fosfatasa. En la gluconeogénesis, el piruvato entra a la mitocondria, en donde se convierte en oxalacetato por medio de la enzima piruvato carboxilasa. El oxalacetato debe regresar al citoplasma por medio de un transportador de malato. Ya en el citoplasma, el oxalacetato pasa a ser fosfenol piruvato por medio de la enzima fosfenol piruvato carboxiquinasa, la cual utiliza GTP para la fosforilación, en donde se resulta un GDP. El fosfenol piruvato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, esto para convertirse en la fructosa 1,6-bifosfato, y posteriormente, por acción de la fructosa 1,6-bifosfatasa, se convierte en fructosa 6-fosfato. La fosfoglucosa isomerasa convierte a la fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato, liberando un fosfato. Por último, la glucosa 6-fosfato se convertirá en glucosa por acción de la glucosa 6-fosfatasa, liberando un fosfato inorgánico. Después que la glucosa es convertida en piruvato, pasa a formar acetilcoenzima A por descarboxilación oxidativa antes de entrar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es la vía final común para la oxidación de los carbohidratos, los ácidos grasos y los aminoácidos. Esta cadena metabólica se lleva a cabo en las mitocondrias. Alguna de sus funciones es producir la mayor parte del dióxido de carbono en los tejidos animales. Además, es la mayor fuente de coenzimas que impulsa la producción de ATP en la cadena respiratoria. Otra función es que proporciona precursores para la biosíntesis de proteínas y ácidos nucleicos. El ciclo de Krebs consta de 8 pasos. En el primer paso, el acetilcoenzima A se une con una molécula de oxalacetato mediante la enzima citrato sintasa, produciendo una molécula de citrato. En el segundo paso, actúa la enzima aconitasa, que permite que el citrato se convierta en su isómero isocitrato. En el tercer paso, el isocitrato se oxida ya que actúa la enzima isocitrato deshidrogenasa, generando una molécula de alfa-cetoglutarato y liberando una molécula de dióxido de carbono. Durante este paso, una molécula de nicotina de N-dinucleótido se reduce a NAD hidrogenado. En el cuarto paso, el alfa-cetoglutarato se oxida y la enzima que cataliza este paso es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En este caso, un nicotina de N-dinucleótido se reduce a NAD hidrogenado.
Durante el proceso se libera una molécula de dióxido de carbono. Finalmente, la molécula de 4 carbonos resultante se une a la coenzima A y forma el compuesto succinilcoenzima A. En el quinto paso, la coenzima A del succinilcoenzima A se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a un ADP para obtener ATP. Cabe mencionar que en algunas células se utiliza GDP en lugar de ADP, con lo que se obtiene GTP como producto. La molécula generada se denomina succinato. Este proceso se generó por la participación de la enzima succinilcoenzima A sintetasa. En el sexto paso se oxida succanato y se forma fumarato mediante la enzima succinato deshidrogenasa. En la reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno a una molécula de flavina de nindinucleótido para formar FAD hidrogenado. En este paso, los electrones del FAD hidrogenado pueden transferirse directamente a la cadena de transporte de electrones. En el séptimo paso, se añade una molécula de agua al fumarato, produciendo una molécula de malato. Este proceso se lleva a cabo por la participación de la enzima fumarasa. En el último paso, se genera una molécula de oxalacetato mediante la oxidación del malato a través de la enzima malato deshidrogenasa. En este proceso, otra molécula de nicotina de nindinucleótido se reduce a NAD hidrogenado. Los productos finales del ciclo de Krebs son 6 moléculas de NAD hidrogenado, 2 moléculas de FAD hidrogenado, 2 moléculas de GTP y 4 moléculas de dióxido de carbono. La cadena respiratoria. Esta cadena es un conjunto de proteínas transportadoras de electrones que se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria. Es capaz de captar equivalentes reductores en forma de hidruros o electrones para síntesis de energía, en forma de ATP. Se trata de una oxidación de sustratos para producir agua y energía. Los equivalentes reductores son obtenidos de la glucólisis y del ciclo de Krebs. Esta cadena comprende 2 procesos que son la cadena de transportes de electrones y la fosforilación oxidativa. La cadena respiratoria inicia con 4 ATPs obtenidos en la glucólisis y 2 en el ciclo de Krebs. Además, se han capturado electrones energéticos en 10 NAD y 2 FAD. Estos transportadores depositan sus electrones en el sistema de transportes de electrones. En esta cadena se identifican 4 complejos enzimáticos unidos a la membrana interna mitocondrial. 3 de ellos son complejos transmembrana que actúan como bombas de protones. Además, tienen participación en este proceso la coenzima Q o ubiquinona y el citocromo C que actúan como transportadores. El proceso inicia cuando el primer NAD libera 2 electrones. El complejo 1 proteico, la NAD deshidrogenasa, capta los electrones y permite el paso a través de la membrana mitocondrial a 2 iones de hidrógeno. Los 2 electrones se unen a la coenzima Q, la cual transportará estos del complejo 1 al complejo 3. En el complejo 3 son bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Después los electrones se unirán al citocromo C y pasarán al complejo número 4. Nuevamente se bombearán 2 iones de hidrógeno. En este paso finalmente los electrones son captados por un oxígeno. Después de esto se unirán 2 iones de hidrógeno para la formación de agua. En este momento hay una alta concentración de hidrógeno del espacio intramembrana produciendo un gradiente de concentración. Este gradiente se utiliza para activar una enzima que se encuentra adherida a la membrana y se le denomina como ATP sintasa. El proceso que se realiza con la participación de esta enzima se denomina fosforilación oxidativa, la cual lleva a cabo la síntesis de ATP. Por cada 2 iones de hidrógeno que pasen a través de la ATP sintasa se formará un ATP. Puesto que cada NAD bombea 6 iones de hidrógeno al final, se formarán 3 moléculas de ATP a partir de una molécula de NAD. El proceso se repite con cada una de las moléculas reductoras transformándolas en energía.
Por otro lado, el reductor FAT se sitúa cerca del complejo proteico número 2, llamado succinato deshidrogenasa. En este complejo, la molécula FAT libera sus 2 electrones y se unirán a la coenzima Q, que los transportará al complejo número 3. En este momento se bombearán 2 iones de hidrógeno. Después de que esto ocurre, los electrones se unen al citocromo C, que los transportará al cuarto complejo proteico. Nuevamente se bombearán otros 2 iones de hidrógeno, que serán captados por un oxígeno. Posterior a esto se unirán 2 iones de hidrógeno para formar agua. Por último, llegan al proceso de fosforilación oxidativa, donde los electrones pasan a través de la enzima ATP sintasa. A diferencia del NAD, el FAT solo puede formar 2 ATP por cada una molécula. Al final de la cadena respiratoria se obtienen 38 moléculas de ATP. La ruta de la pentosa-fosfato es una ruta metabólica estrechamente relacionada con la glucólisis, durante la cual se utiliza la glucosa para generar ribosa, que es necesario para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Además, también se obtiene poder reductor en forma de NADPH, que se utiliza como coenzima de enzimas propias del metabolismo anabólico. De esta manera, este proceso metabólico, el cual es regulado por la insulina, tiene doble función, ya que la glucosa se usa para formar NADPH, mientras que también se puede transformar en otros componentes del metabolismo, especialmente pentosas, utilizadas para la síntesis de nucleótidos y de ácidos nucleicos. Así se forma un puente entre las rutas anabólicas y catabólicas de la glucosa. La ruta de la pentosa-fosfato tiene lugar en el citosol y puede dividirse en 2 fases: la fase oxidativa, donde se genera NADPH, y la fase no oxidativa, donde se sintetiza pentosa-fosfato y otros monosacáridos fosfato. La primera parte de la fase oxidativa de la ruta de la pentosa es la deshidrogenación de la glucosa 6-fosfato, donde la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cataliza una oxidación irreversible de la glucosa 6-fosfato hasta convertirla en 6-fosfogluconolactona, en una reacción que es específica para el NADP protonado como coenzima. En esta reacción se libera NADPH, que es un inhibidor competitivo de la enzima. La segunda reacción de la fase oxidativa de la ruta de la pentosa es en donde la 6-fosfogluconolactona se hidrolasa por la enzima fosfogluconolactonasa, dando como producto el 6-fosfogluconato. En la última reacción de la fase oxidativa de la ruta de la pentosa, la molécula 6-fosfogluconato se deshidrogena por medio de la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa, dando como resultado la ribolusa 5-fosfato y dióxido de carbono. En la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas consiste en una serie de reacciones reversibles, el sentido de las cuales depende de la disponibilidad del sustrato. Asimismo, la isomeración de la ribolusa 5-fosfato a ribosa 5-fosfato es también reversible. Esto nos permite poder eliminar el excedente de ribosa 5-fosfato para acabar transformando en productos intermediarios de la glucólisis. La primera reacción reversible sería la isomeración de la ribolusa 5-fosfato a ribosa 5-fosfato por medio de la enzima ribolusa 5-fosfato isomerasa. Asimismo, puede ocurrir la ribolusa 5-fosfato a silolusa 5-fosfato por la ribolusa 5-fosfato diprimerasa. La segunda reacción reversible sería la silolusa 5-fosfato más la ribosa 5-fosfato transformándose a gliceraldehído 3-fosfato y pseudotolusa 7-fosfato por la enzima transcelotasa. La tercera reacción reversible sería la pseudotolusa 7-fosfato más gliceraldehído 3-fosfato a eritrosa 4-fosfato y fructosa 6-fosfato respectivamente por medio de la enzima transdolasa. La cuarta reacción reversible sería la transformación de la silolusa 5-fosfato y la eritrosa 4-fosfato a gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato respectivamente por la enzima transcelotasa.